En la revista. Bienvenido. Ronald, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por la invitación para hacer análisis de importancia como el económico, por ejemplo, y ahora el político como este, ¿no? No, sin duda, ¿no? A ver, hay muchas situaciones que se están dando, que se dicen, ¿no? Pero ¿cuál es la precisión que tiene Richard Flores respecto a este tema? Bueno, como seres humanos y como profesionales, tenemos que hablar con evidencia científica y cuando hacemos un análisis tenemos que aplicar algunos pasos de la investigación científica, ¿no? Para esto, por ejemplo, siempre hay las causas y los efectos para hacer un análisis de algún problema o situación como tal, como este que me preguntás. Pero no me gustaría mencionar causas y efectos del problema de Áñez, sin antes mencionarte, por ejemplo, que la cuna de la cultura del mundo es Grecia, ¿no? Y que precisamente el derecho romano es la introducción al derecho en todo el mundo. Y precisamente en Roma nace la palabra golpe de Estado, o sea, ya se manejaba ese término golpe de Estado, que es el nombre del caso, ¿no? El tema caso del golpe caso, 2. el tema del caso de Yanine. Uh-huh. Entonces, y se decía, por ejemplo, en esos tiempos golpe de Estado cuando, digamos, los emperadores, los que gobernaban en esos tiempos, tomaban decisiones por encima de sus normas, ¿no? Entonces, no te olvides que ya el Imperio Romano tenía sus senadores, ¿no? Claro. En ese entonces ya se tenía, claro, justamente, ¿no? Luego saltamos al siglo XVII con Francia, que fue la que ya le puso el denominativo en francés, ¿no? Golpe de Estado, ¿no? Porque el rey tomaba decisiones por encima, igual sus máximas normativas, para, digamos, arremeter contra sus enemigos internos, ¿no? Eso está escrito en la historia de Francia. Después vino la Revolución Francesa, ¿no? Donde mataron al rey inclusive, ¿no? Hay Napoleón, etcétera. Entonces, ahora, y se dice que lo que ocurrió en la Revolución Francesa no fue golpe, fue revolución. Tumbaron a un rey, ¿no? El de Francia. Pero eso no se considera golpe, se considera revolución francesa, así dice la historia. Por lo tanto, teniendo esos términos de la historia del mundo claros, nosotros no escribimos la historia del mundo, Bolivia. Gracias a esos antecedentes, en todo caso, ¿no? Esos antecedentes históricos y necesarios por la ciencia jurídica, que yo respeto mucho, hago seguimiento del tema jurídico del mundo. Ahora, en nuestra Constitución y en las constituciones de todo el mundo, más que todo de América, de todo el continente, dice que golpe de Estado es cuando un grupo de personas en forma violenta, ¿no? E ilegal, digamos, asumen el poder o quitan el poder a otro ciudadano legalmente constituido. Si vamos a esa frase, digamos, totalmente cerrados, por ejemplo, podemos hacer una comparación ya entrando a las causas y efectos. Si vamos a pensar que Yanine hizo golpe, digamos, pese a que no la vi en ningún movimiento de esos paros de los 21 días. Entonces, podemos hablar también que el 2003 Sánchez Lozada fue golpeado, ¿no? Le dieron también golpe de Estado. ¿Y quiénes le dieron golpe de Estado? Los que ahora se llaman movimientos sociales. Entonces, vamos a entrar en esa comparación. En esa comparación, claro, ¿no? si entramos a la lógica de lo que están hablando en este momento algunos políticos de oficialismo. Entonces, para mí eso no es correcto. Revolución Francesa fue Revolución Francesa. Y cuando el pueblo se moviliza, es que el pueblo se movilizó. Eso no es golpe de Estado. Entonces, el 2003 el pueblo, entre comillas, porque también habían dirigentes políticos, campesinos en esos momentos en el Alto, el 2003, pero la historia dice que fue un movimiento popular, el 2003, que lo tumbó a Goni. Entonces, lo mismo ocurrió para mí, como me preguntaste a mí, este tema, en el 2019 ocurrió lo mismo. Se movilizó el pueblo, así como se movilizó el pueblo francés en su revolución, para derrocar, digamos, una autoridad que estaba violentando la Constitución. Ahora, aquí quiero entrar, Ronald. Revisando la teoría jurídica, por ejemplo, dice de que romper el orden constitucional o romper el hilo constitucional es violar la Constitución en algún momento de su gobierno de un ciudadano. Lo hizo Fujimori, por ejemplo.
Lo que Fujimori hizo fue un autogolpe, porque Fujimori se autoproclamó presidente y eliminó el Congreso que tenía el Perú. Entonces, ese fue el autogolpe, violentó su constitución peruana. El presidente de entonces, Evo Morales, ya había violentado la constitución. ¿En qué momento? ¿No? El artículo 168 de la constitución dice: todo presidente del Estado plurinacional tiene derecho solamente a una reelección. Una reelección. En el momento que Evo se lanzó su cuarta reelección, ya estaba incurriendo. Decime si no estaba rompiendo el hilo constitucional. Estaba rompiendo el hilo constitucional. Eso se llama golpe de Estado. Romper el hilo constitucional. Romper el orden constitucional. ¿No? En un momento determinado, eso es golpe de Estado. Es lo que hizo Fujimori. Violó la constitución peruana, entonces se llamó autogolpe. Entonces hizo algo similar a Evo Morales y de acuerdo a la historia sudamericana podemos determinar y decir de que Evo también hizo un autogolpe al lanzarse por cuarta vez, o intentó hacer un autogolpe, al lanzarse por cuarta vez, violando la Constitución en el artículo 168 de nuestra Carta Magna. Entonces, eso pasaba a ser el Tratado de San José de Costa Rica, toda esa situación, claro. En ese entonces que era muy sonado todo ese tema, ¿no? Entonces, la Carta Democrática de la OEA, etcétera. Entonces, te das cuenta, para mí la cosa está clara, ¿no? Y la historia está escrita. De aquí a unos años se va a revisar y acordate que voy a tener 90% de razón o más. Entonces, ahora yendo a las causas y efectos, precisamente a causa de ese rompimiento del orden constitucional del artículo 168, donde solamente una vez un ciudadano puede reelegirse, ¿no? Con el 21F y todo eso que conoces, que también hubieron movilizaciones, a causa del incumplimiento del 21F y el 168 de la Constitución, la gente se movilizó el 2019, porque ya estaba cansado de que se violente la Constitución y encima el fraude que fue claramente mencionado por la OEA, ¿no? Entonces, que hoy por hoy está cuestionada también la OEA, ¿no? Pero es una sentencia máxima, claro. Organización de Estados Americanos. Correcto. Desconocer eso, entonces vamos a reconocer a los marcianos entonces. O sea, es ilógico. Pertenecemos a la OEA y tenemos que regirnos a lo que la OEA determine. Y es más, el gobierno en ese momento dijo, va a ser vinculante lo que diga la OEA. Entonces, ¿para qué discutir? O sea, no tiene sentido. O sea, vamos perdiendo tiempo, minutos valiosos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, a causa de esas faltas, el pueblo se movilizó igualmente en 2019, igual que se movilizó el 2013, ¿no? Entonces, y a causa de eso surge un nuevo líder, Camacho, a causa de eso surge Humari, a causa de eso surgen nuevos movimientos y nuevas tendencias políticas y nueva visión. A causa de eso podemos ver que los jóvenes de Bolivia ya no son aquellas personas que pensábamos que eran los jóvenes, que no, estaban fuera de su realidad, de su contexto, ¿no? Que estaban rapeando. No, había sido que los cochabambinos nos demostraron, la juventud cochabambina. La resistencia juvenil Cochala. Por supuesto, o sea, hemos visto nuevos actores a causa de eso. Y a causa de eso también, digamos, nace Yanine Áñez. Entonces, yo revisé la norma nueva del reglamento de la Cámara de Senadores y dice en su artículo 41 que el segundo vicepresidente del Senado o la segunda vicepresidente del Senado asume y reemplaza al primer vicepresidente o al presidente del Senado. O sea, Yanine estaba plenamente habilitada para asumir la presidencia del Senado. Y por su parte, el artículo 39 dice que el presidente del Senado reemplaza al presidente del Estado plurinacional en caso de ausencia temporal. En ese entonces decía también que no hubo quórum también. Pero estamos retrayendo. No, claro, no, pero ese es un tema muy aparte. El tema que está escrito en su reglamento plurinacional, que lo hicieron la gente del MAS, dice claramente sus articulados así. No dice, bueno, dice, en ausencia del presidente de la República o del Estado plurinacional, asume el vicepresidente. En ausencia del vicepresidente, asume el presidente del Senado. Claramente, no dice que quórum, no dice nada. Y de ahí nos vamos al artículo 40 y dice que el primer vicepresidente reemplaza al presidente del Senado. Y el 41 dice que el segundo vicepresidente asume el espacio del primer vicepresidente y en su caso la presidencia del Senado. Así de sencillo. Va asumiendo.
Entonces, no, ahora que la posesión, o sea, y es más, dice que en caso de que no haya esa sucesión constitucional, asume el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no ves? Para llamar a elecciones en 90 días. No dice que hay que posesionarlo al presidente de la Cámara de Diputados con todas las leyes, las normas, con quórum, no dice. Dice, asume el presidente de la Cámara de Diputados para llamar a elecciones. Así directamente dice. Entonces, me imagino que se basaron en ese aspecto. Me imagino, yo también fui parlamentario, ¿no? Y teníamos un estilo, una especie de, igual que este reglamento de debate, se llamaba, no sé si ahora es lo mismo. Entonces, ahí era claro. Por ejemplo, el 2005 se rompió el orden constitucional también cuando nosotros estábamos todavía legislando. Se le impidió que Armando Bacadíes asuma la presidencia, ¿te acuerdas? Sí. Armando Bacadíes en Sucre tenía que asumir la presidencia, pero una presión política campesina hizo de que él renuncie. También renunció Mario Cosío, que era presidente de la Cámara de Diputados, y tuvo que asumir Belcé, Rodríguez Belcé. ¿Para qué? Para llamar a elecciones. Tenía que cumplirse esa parte. Entonces, ahí también podríamos decir que se rompió el hilo constitucional. Pero, volviendo al tema Yanine, la historia nos va a dar la razón, porque la historia se escribió ya, no se la puede cambiar, ya pasó, está escrita. Y lo de Yanine fue un efecto a causa de, ¿no? O sea, la presidencia de Yanine Áñez fue un efecto de todo ese problema, pero a causa de las acciones que el presidente... ¿Y ahora la sentencia? Por supuesto, ahora viene eso, bien que me preguntás. Digamos, ya tenemos la sentencia, ¿no? Que ha sido, digamos, el efecto, ¿no? de toda esa tesis de golpe de Estado. Pero ahora, a causa de esta sentencia, Ronald, se vienen otras cosas. Esta sentencia de Yanine va a tener otros efectos. Abre las puertas para un sinnúmero de acciones políticas. Como por ejemplo, pregúntate, el presidente Morales puede utilizar esta sentencia. ¿Quién se beneficia con todo esto? Una pregunta también. Mucha gente se beneficia políticamente, ¿no? Bueno. Y mucha gente lo puede utilizar, entre ellos el expresidente Morales. El expresidente puede decir, por ejemplo, como Yanine es inconstitucional, según esta sentencia fue golpe de Estado, entonces devuélvame el poder, digamos, ¿no? ¿Y en qué quedaría el actual presidente? Entonces quedaría fuera, sí, porque una presidente que da golpe de Estado no puede llamar a elecciones, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el tema de la primera presidente mujer, ¿te acordás? Sí. Lidia Gaide. Claro. Entonces, un presidente como era Guido Vildoso Calderón, el último dictador no militar, él no llamó a elecciones, él entregó el poder, ¿no?, al Congreso, que era justamente la primera mujer del país, y esa mujer fue la que llamó a elecciones. Claro, y de ahí nace entonces eso quiere decir que un dictador no puede llamar a elecciones. Entonces esta señora Yanine, si fuese dictadora, no debería llamar a elecciones. Tenía que pasar el poder a alguien democrático para que recién. Claro, entonces ya no valdría las elecciones de Arce. O sea, en esa lógica podemos entrar, ¿no? Y en esa hipótesis también. Son muchas las situaciones que se van a presentar de ahora en más. Hay muchos, ¿no?, efectos a causa de esta sentencia, van a haber, claro, otros efectos, Ronald. Entonces eso, lastimosamente, este gobierno, que también es del MAS, debería tener más cuidado, digamos, ¿no? Porque al final tenemos que entender, por ejemplo, en el MNR desde el 52 asumió el poder, por muchos años Víctor Paz Artensoro. Pero el hecho que Víctor Paz Artensoro tenía grande apoyo popular no quería decir que todo Bolivia era MNRista. Lo mismo, o sea, el MAS tiene gran apoyo popular indiscutiblemente, pero no todo el país. Una situación casi similar, ¿no? Claro, entonces, eso tienen que entender a este gobierno. Claro. Tienen que entender. Y tienen que cambiar el rumbo de la historia por el bien de los bolivianos, que no todo el mundo es masista. Estamos en una situación bien compleja, pero bueno, vamos a abordarlo en otra ocasión, esto que lo vamos a dejar ahí porque definitivamente se necesita bastante tiempo, ¿no? Pero como siempre agradecido de sobremanera por el hecho de habernos permitido conocer la apreciación que se tiene justamente sobre este tema tan en estos momentos coyuntural que se tiene en todo el país. Muchísimas gracias. No, siempre, Ronald, gracias por permitirme llegar a la población con este tipo de análisis. Y como te digo, por si acaso el tema de problema, causa y efecto lo utilizamos en investigación científica y de esa manera intenté analizar para que sea lo más serio posible, ¿no? Ronald, como siempre, gracias y un saludo cordial a toda la gente de Unitel. Muy bien, amigos, rápidamente, brevísima pausa y enseguida volvemos.